Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es un gozo para nosotros saludarle en este momento desde aquí, desde este precioso canal dedicado a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevando al mundo pues entero la verdad presente para este tiempo. En esta ocasión, antes de comenzar el tema, el nuevo orden mundial, el plan de Satanás para dominar, controlar al mundo, pues quisiéramos hacerlo pidiéndole a Dios en oración que sea Él quien nos guíe. Así que les invitamos pues cordialmente para que nos acompañen en una oración para que el Espíritu Santo nos dirija a través del estudio de su santa palabra. Lo haremos de rodillas, los que puedan acompañarme. Oramos. Nuestro Padre y Dios que estás en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su benevolencia, por su bondad, por concedernos, Señor, el maravilloso don de la vida, por guiarnos en todo momento, Señor, y por sustentarnos. En su mano santa de amor nos depositamos en este momento y rogamos su santa dirección al escudriñar su santa palabra, Señor. Sea su voluntad hecha en nuestras vidas, Padre Celestial, y condúzcanos, Señor, para llegar a puerto seguro hasta darle la bienvenida a usted en gloria y majestad. En el nombre de Jesucristo lo rogamos humildemente. Amén y amén. Muy bien, muy buenas tardes. Como ya les decía, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de la pantalla, hoy estaremos estudiando un interesante tema titulado El nuevo orden mundial, el plan de Satanás para controlar al mundo. Pero antes de entrar en el tema, quisiera, como ya es costumbre, leerles un par de párrafos del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Como les decía el día de ayer, la última batalla por el control del ser humano, la última batalla que Satanás está librando para ganar el control absoluto de lo que Cristo quiere, se pelea en la mente. Y es precisamente en la mente en donde se enfoca pues todo el desequilibrio que el maligno quiere hacer al ser humano. Les leo del capítulo 9 del tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, titulado La mente, la ciudadela. Dice de la siguiente manera: cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Esta es la capital del cuerpo. Entonces vemos que el párrafo nos muestra claramente que todo el cuerpo está sujeto a la mente. La mente, sigue diciendo, controla todo el ser. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Y quiero leerles en esta tarde una cita que para mí personalmente ha sido una de las citas más estremecedoras que he podido conocer y que he podido leer del Espíritu Santo, del Espíritu de profecía. Porque para mí resume en 3 líneas toda la guerra en la cual nosotros estamos metidos en este tiempo. Dice de la siguiente manera: los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Vemos entonces que el Espíritu Santo nos está diciendo claramente que no hay otro medio por el cual Dios se comunica con el ser humano. Los nervios del cerebro, allí es donde el Señor nuestro Dios quiere comunicarse con nosotros. Es por medio de esos nervios por los cuales el Señor nos habla a nosotros, impresionando nuestras mentes por medio de su santa palabra, por medio de la naturaleza y por medio de su creación. Pero cuando estos nervios, cuando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo es tratado de una manera incorrecta, cuando nosotros vivimos en un ámbito que no es el correcto y respiramos aire viciado, cuando nos alimentamos de una manera incorrecta, pues estos nervios del cerebro
no pueden discernir, no logran escuchar la voz de Dios. Es por eso que hoy hay tanta confusión en el mundo cristiano, porque no escuchamos la voz de Dios, ya que estos nervios están adormecidos, porque el maligno sabe muy bien cómo atrofiarlos. Dice, Satanás sabe muy bien que es imposible para el hombre desempeñar sus obligaciones hacia Dios y sus semejantes mientras malogra las facultades que Dios le ha dado. El cerebro es la capital del cuerpo. Vuelvo y leo. El cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. Es imposible que nosotros discernamos las cosas eternas, precisamente en este tiempo tan importante en el que estamos viviendo, tan sublime en el que estamos viviendo. Una mente atrofiada, una mente taponada, una mente que no percibe el plan de Dios, no es una mente segura. Nosotros tenemos que estar constantemente, y el apóstol Pablo una y otra vez nos lo dijo, él fue una persona que entendió muy bien esta batalla por el control del ser humano. Y él dice que los pensamientos tienen que ser delicada y detenidamente vigilados constantemente, porque es la mente la que adora a Dios. Ese es el órgano con el cual nosotros adoramos a Dios. Por eso Cristo, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo, mira, ni allá ni acá, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando para que le adoren. Así pues, mi amigo y hermano, en este momento yo quiero hacerte un llamado para que tengas momentos a solas con Cristo Jesús. Para un momento en tu vida y analiza, estudia tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando constantemente? Si hay pensamientos erróneos, átalos en el nombre de Cristo y llévalos a los pies de Jesús y dile, Señor, mi mente tiene que ser disciplinada. Enséñame cómo debo de hacerlo, porque te quiero adorar en espíritu y en verdad. Así pues, teniendo esto en mente, vamos a entrar en el estudio de esta tarde. El nuevo orden mundial, el plan de Satanás para controlar al mundo. Antes de esto, les quiero invitar para que leamos el Salmo número 24. Salmo número 24, que dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora pregunta, ¿qué pregunta más preciosa? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y fíjense ustedes qué interesante y cómo encaja perfectamente con lo que acabamos de leer del Espíritu de Profecía. Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, este será el que subirá al monte de Jehová. ¿Quién subirá? El limpio de manos, dice la palabra de Dios, y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alza tus puertas, alzad vuestras puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Glorias. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alza, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. A su nombre sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, mis amados, hoy, como ya les había dicho, estaremos estudiando un poquito sobre
el nuevo orden mundial. Y para comenzarlo, hay una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos. ¿En dónde nace la idea? ¿Quién pretendió en primera instancia el tener o el hacer un nuevo orden mundial? Y la respuesta la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y el versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 19. Hablando de un personaje conocido como Luzbel en ese tiempo, dice lo siguiente: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces aquí encontramos un personaje llamado Lucifer que se paseaba en medio del huerto, que vivía allá en el cielo con todos los ángeles no caídos. Pero un momento en el que él contempló su belleza y se dio cuenta de que había tal vez cierta capacidad, ciertos talentos en él, y pensó que era tratado con indiferencia. Así que tenemos que preguntarnos dónde ocurrió todo esto. Dice la historia de la redención en la página número 14. Dice de la siguiente manera: Lucifer estaba envidioso, dice, y tenía celos de Jesucristo. Por estos celos fue que él estos celos lo llevaron a que se viera y dijera: no, yo puedo alcanzarlo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Este tipo, Lucifer, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía completamente. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Esto llevó a Lucifer a creer que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Él quería más todavía, y esto lo llevó a codiciar. Y muchos hoy, dentro del pueblo de Dios, están en una constante codicia al buscar los majares y las bendiciones del mundo. Y yo te quiero hacer un llamado, mi hermano, en esta hora tan sublime que estamos viviendo. Si es verdad que tú crees que Cristo viene
si es verdad que decimos en la iglesia, Maranata, si es verdad que le estamos esperando, en espíritu y en verdad busquémosle. Porque el libro de Apocalipsis describe de una manera magistral en el capítulo número 3, dice el versículo número 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y el Señor hace una exhortación aquí al pueblo de la Odisea diciendo, quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoce, dice el testigo fiel y verdadero, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la situación en la que está el pueblo de la Odisea. Sin embargo, es un pueblo que cree que tiene, es un pueblo que dice, Maranata, Cristo viene, aleluya. Pero realmente su corazón, sus pensamientos no están acorde con lo que habla. Esto mismo le pasó al maligno. Esto mismo le pasó a Satanás en el cielo. Sigue diciendo el libro Historia de la Redención en la página número 15. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la presencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante, toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Fíjense ustedes cómo el maligno comienza de una manera sutil a fraguar mentiras y a presentar mentiras delante de los demás ángeles. Y me llama mucho la atención este aspecto porque hoy muchos de los que se dicen del remanente de Dios, muchos de los que se dicen cristianos viven una mentira. Y se presentan mentiras los unos a otros, mostrando los sábados por la mañana un disfraz que realmente no es su vestidura. Y el Señor Jesucristo en el mensaje de la Odisea está diciéndole, es más, a cada una de las iglesias le dice, mira, no te engañes, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, lo repite una y otra vez. Allí en el capítulo 3, en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué el Señor nos está diciendo yo conozco tus obras? Porque nos quiere dar una lección a nosotros en la cual nos quiere decir, no te engañes. Yo conozco tu corazón, yo conozco tu mente, yo conozco los deseos de tus entrañas. Continúa diciendo Historia de la Redención. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él, Satanás, los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo y que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Aquí vemos entonces la primera expresión de querer cambiar, de querer hacer un nuevo estado de cosas. En pocas palabras, aquí vemos la primera vez que al maligno se le ocurre establecer un nuevo orden mundial. Continúa diciendo, estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo del poder y mando ilimitados. Entonces,
Dice Historia de la Redención, la página 15, se rebelaron contra la autoridad del Hijo. De esta manera nosotros vemos pues cómo el maligno le presenta mentiras a ciertos ángeles y luego de tenerlos casi convencidos los encierra, les hace creer una mentira con un fin de instaurar, institucionalizar una reforma en el gobierno de Dios. En otras palabras, en tratar de hacer un nuevo orden, podríamos llamarlo universal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo esto termina en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, el versículo número 7. Y fíjense en esto tan precioso, como dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la sangre de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en él. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esta frase yo quiero en esta tarde hacer un énfasis muy importante. Mi amado, quizá la circunstancia, la sierva del Señor en el libro, primeros escritos dice, el tiempo ha durado quizás un poco más de lo que pensábamos. Pero no podemos confiarnos en que queda mucho tiempo. La palabra de Dios, escrita hace más de 2000 años, nos dice claramente que queda poco tiempo. Y ese es el juego que el maligno hoy está jugando con los seres humanos. Trata de distraerlos en otra cosa, en sus trabajos, en sus estudios, en la novela, en la música, en la discoteca, en el cine, en el mall. Y los distrae con una y otra cosa, con el fin de que no se den cuenta de la hora tan sublime, tan importante en la cual estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo hoy está llamando por ti, hoy está llamando por mí y nos dice claramente, yo conozco tus obras. Pero vemos pues en este pasaje que la rebelión de Satanás y sus ángeles en el cielo, después de haber pretendido hacer o instaurar un nuevo orden universal, son expulsados y fueron expulsados al planeta Tierra. Leo del manuscrito 78 de 1905. Dice de la siguiente manera: cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Disponía de un trono radiante de luz, pero se desvió de su lealtad al bendito soberano y cayó de su condición original. Todos los que simpatizaban con él fueron expulsados de la presencia de Dios y condenados a no ser más reconocidos en los atrios celestiales. Y noten ustedes qué interesante esta parte. Dice, Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo. Plantó el estandarte de la rebelión en la tierra
y alrededor de él se agruparon sus simpatizantes. Entonces claramente vemos, esto está en el manuscrito 78 de 1905, vemos claramente que después de pretender hacer un nuevo orden universal en el cielo, ahora el maligno es desplazado a la tierra y sin embargo planta su bandera de rebelión contra el Hijo de Dios y alrededor de él se agruparon todos sus simpatizantes con el fin de hacer un nuevo orden ahora mundial. Qué interesante, mis amados. Pero ahora, ¿cómo fue esa conexión con el ser humano? Porque hasta este momento, lo que hemos leído, Satanás está solamente con sus ángeles y los ángeles rodean a él y ellos pretenden instaurar un nuevo orden mundial. Satanás entonces fija sus ojos en la conquista por el ser humano. Dirige a los hombres caídos con el fin de seguir adelante con sus planes. Vamos a buscar en nuestras Biblias algunos pasajes que nos muestran cómo el maligno comenzó a susurrar en la mente de los seres humanos y a grabar en ella mensajes con el fin de que todos se unieran en una rebelión contra Dios. Y para estudiarlo vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo número 10, y vamos a leer desde el versículo número 8. Esto es un pasaje, hermanos, revelador. Un pasaje muy profundo que nosotros hoy deberíamos de estar estudiando muy detenidamente. Dice de los rebeldes, versículo 8 del capítulo 10 de Génesis. Y Cus engendró a Nimrod. Este Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Este Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y la cabecera de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó a Nínive y a la ciudad de Rehobot, a Calat y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim y a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Nótese que aquí nos dice que este tirano, este primer rey, este primer soberano según los hombres, bajo la influencia satánica, es el primero en instituir un reino. Y de este reino salían ellos en tremendas bandadas y hacían incursiones en las otras aldeas y mataban a los hombres, le robaban sus mujeres, le robaban sus posesiones y de esta manera comenzó él a formar una anarquía directamente dirigida por Satanás. Ahora es interesante notar que en el versículo 25 dice de la siguiente manera: y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en los días de Peleg fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Aquí en este versículo nosotros encontramos que la primera estrategia de Dios para que estos hombres no continuaran con este plan fue dividir los continentes. Aquí entonces nacen los continentes. El Señor divide la tierra y entonces es dividida en continentes. Fíjense qué interesante. Pero resulta que la rebelión de estos hombres no para ni aún aquí. En el capítulo 11, leemos a partir del versículo 1, dice de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí.
Y se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya ellos habían visto que la tierra había sido esparcida y ahora ellos mismos no querían ser esparcidos. Querían rebelarse contra Dios, querían instaurar un nuevo estado de cosas, querían sacar a Dios de la escena y querían instaurar su propio reino sin ley alguna. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, ¿cuántos? ¡Uno! Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Noten ustedes que este versículo es muy interesante, porque es precisamente lo que Satanás está haciendo en este tiempo. Dice, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y nada lo retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda la habla de su compañero. Esta es la estrategia que Dios utiliza para frenar este estado de cosas, para distraerlos, para poder entonces que ellos se dispersaran y dejaran de hacer lo que se habían propuesto hacer. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué interesante este relato, hermano. Para mí, personalmente, el Génesis tiene mucha luz para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, vamos por pasos. Primero, Satanás pretende hacer un nuevo orden universal en el cielo. Luego, es expulsado a la tierra y instaura su bandera de rebelión y los ángeles están alrededor de él, los ángeles malignos. Pero luego, ahora busca la alianza de los hombres tiranos y vemos entonces cómo ellos juntos quieren formar un nuevo estado de cosas y sacar a Dios de la escena. Y allí tenemos pues en la siguiente diapositiva el reino de Babilonia y todos los reinos que logró conquistar. Logró conquistar a Egipto, a Siria, a Lidia, a Siria, a Media, a Elam y a Persia. Todos los países alrededor los conquistó Babilonia. Eso pues fue en el tiempo bíblico, en el tiempo del Génesis. Pero ¿qué les parece si traemos esto y lo estudiamos a la luz del tiempo actual? Leo del libro Primeros Escritos en la página 88. Libro Primeros Escritos, página 88. Dice de la siguiente manera: a causa de sus frecuentes triunfos, Satanás se está tornando más atrevido y desafiante en su rebelión contra Dios. El rápido progreso del mal, la confusión entre las clases trabajadoras, revela que los hombres están tomando partido con celeridad. Y ahora dice algo muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis, el capítulo 11 y el versículo 6, Dios le dice a su hijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen ¿qué? Un solo lenguaje? Pues fíjense que Satanás aquí en el relato inspirado, la sierva del Señor nos dice que Satanás está haciendo algo muy interesante. Dice ella,
están siendo atados en manojos para ser quemados. Es decir, el maligno está uniendo a todos los hacedores del mal con un solo fin. Continúa diciendo, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Esto está en Alza tus ojos, la página 332. Continúa diciendo el relato inspirado. Vi con qué rapidez este engaño se está difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente, dice la sierva del Señor. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Fíjense que vuelve y repite de nuevo la misma frase. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja, dice, y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién es? Ella le pregunta al ángel, ¿quién es este? ¿Quién es este? Dijo el ángel, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo, se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Primeros Escritos, página número 88. Noten ustedes que en estas dos citas, los ángeles le contestan a la sierva del Señor que estas personas están siendo atadas en gavillas para ser quemadas. Es decir, están siendo unidas con un fin de rebelarse ante el gobierno divino. Hablando sobre esta unión y sobre este estado de cosas, la Biblia en el libro de Daniel nos da unas bases interesantes. En el capítulo número 2, en el versículo 41, leemos lo siguiente, dice de la siguiente manera. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, claramente aquí nos está mostrando un reino. Dice el versículo 43, se mezclarán por medio de simiente humana. Es decir, se unirán, aunque no estarán unidos completamente, no estarán mezclados completamente, pero harán alianzas humanas con el fin de instaurar un nuevo estado de cosas. Y vamos a ver enseguida algunas noticias que nos hablan referente a lo que hemos venido estudiando. En esta diapositiva vemos algo muy interesante. Se titula el G77 más China, en busca del establecimiento de un nuevo orden mundial. Y esta es una noticia, mis amados, del 15 de junio del año presente, el año 2014. La noticia dice de la siguiente manera. Se celebró en Bolivia la cumbre G77 más China, que reúne a delegaciones de 133 países bajo la consigna por un nuevo orden mundial para vivir bien.
¿Quién participará en la cita y cuáles son los temas claves? Por un nuevo orden mundial para vivir bien es el lema de la cumbre G77 más China, que se celebrará el 14 y 15 de junio en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Al encuentro organizado con motivo del 50 aniversario del establecimiento del grupo, asisten delegaciones de más de 100 países y 27 jefes de Estado de todo el mundo. Es decir, casi 2/3 de las naciones del mundo. Al ser el mayor grupo de países de las Naciones Unidas, el G77 desempeña un papel fundamental para que los esfuerzos por aplicar con eficacia la agenda para el desarrollo después del 2015 sean satisfactorios. Fíjense que el plan es instaurar este estado de cosas luego del 2015. Esto lo recalcó el secretario general de la ONU. La cumbre culminará el domingo con la emisión de un documento que, según lo previsto, sentará las bases del primer borrador de una agenda post-objetivos de desarrollo del milenio. Ahora, es muy interesante profundizar un poco sobre los movimientos que ellos están haciendo desde hace unos buenos años. Dice, pretenden llegar al control manejando, primero, pretenden manejar la energía. La energía, el petróleo, la gasolina y todos sus derivados es lo primero que ellos han pretendido manejar. Y en efecto, esto ya lo manejan hace muchos años. Segundo, la educación. Ellos saben bien que para poder instaurar un estado de cosas tienen que inyectar una falsa educación que prepare a los seres humanos para que sean simplemente siervos del sistema. Y esto ya lo tienen. Tercero, ellos necesitan controlar la medicina, lo que hoy es mal llamado medicina, porque no es ninguna medicina, sino que antes de reparar daña otro órgano. Así que necesitan controlar la medicina y esto ya lo controlan, como vamos a ver más adelante, hace mucho tiempo. Pero el cuarto punto para lograr tener a las personas cautivas en este nuevo orden es controlar el suministro de alimentos. Y no pierdan de vista este punto, porque en un momento nos vamos a espaciar en él. Nos vamos a espaciar en él, vamos a estarlo estudiando profundamente. Todos estos 4 aspectos los controlan manejando el dinero, y esto lo hacen por medio del Banco de Reserva Federal. Dice del Banco de Reserva Federal, el sistema de Reserva Federal es el sistema bancario central de los Estados Unidos. Es una entidad privada, note que es una entidad no pública, sino totalmente privada. Y fue creada el 23 de diciembre de 1913 por la ley de la Reserva Federal. Todos los bancos nacionales tuvieron que unirse al sistema. Note usted que es un sistema de banco, un sistema bancario, un banco que está en la cima y maneja a los demás bancos que se vieron obligados a unirse al sistema. Pero saliendo un poco de este punto, vamos a ver la educación. Y tenemos las siglas en inglés de NEA. Dice, NEA fue fundada en 1850 como la Asociación Nacional de Maestros y adoptó su nombre actual en 1857. No pierdan de vista esta fecha porque es muy importante. 1857. Es la unión más grande de mano de obra de los Estados Unidos. Representa a maestros de escuelas públicas y personal de apoyo, y los docentes y los empleados de los colegios y universidades, donde educadores retirados y estudiantes universitarios se preparan con el fin de ser profesores.
O sea, los profesores que le enseñan hoy a nuestros hijos salen directamente de NEA. Los profesores que le enseñan a tu hijo salen de NEA. El currículum que se lleva en las escuelas públicas sale de NEA. Dice, la misión de NEA es abogar por profesionales de la educación y para unir a nuestros miembros y de la nación para cumplir con la promesa de la educación pública para preparar a cada estudiante, según ellos, para tener éxito en un mundo diverso e interdependiente. El sindicato de la Secretaría Ejecutiva, Willard Given, escribió: la sociedad debe ser sometida a un alto grado de control social. La función principal de la escuela es la orientación social del individuo. Continúa diciendo él, debemos tratar de darle la comprensión de la transición a un nuevo orden social. Lo que está diciendo el secretario allí es que ellos deben de comenzar a lavar el cerebro de las personas con el fin de prepararlas para este nuevo orden social. En su convención nacional del año 2006, NEA propone que todas las escuelas públicas deben apoyar de manera inequívoca el matrimonio homosexual y otras formas de matrimonio como la poligamia. En la opinión de NEA, estas perspectivas deben ser transmitidas a través de la enseñanza en clases por medio de libros de texto para todos los niños de todas las edades sin ningún permiso o conocimiento de sus padres. Imagínense ustedes qué es lo que estamos viendo aquí, hermano. Satanás está buscando en este nuevo orden mundial que haya una Sodoma y una Gomorra. Y para nosotros no es un secreto ver cómo hoy, día tras día, hay más y más y más homosexualidad. Ya se está enseñando en las escuelas abiertamente. Dícese de NEA, en su convención nacional en el año 2007 en Filadelfia, NEA aprobó una serie de resoluciones adicionales. Por ejemplo, NEA declaró: los fondos deben ser siempre para eliminar la imagen de la raza, género y orientación sexual y la identificación de estereotipos de género en las escuelas públicas. El objetivo de NEA es lavar el cerebro de los estudiantes con el fin de tener una fuerza de trabajo obediente y dócil que sea empleados manejables y que se conviertan en consumidores ansiosos. Por esta razón es que la falsa educación, el sistema educativo que hoy nosotros conocemos como educación, que es totalmente falso y pervertido, dura 12 años aproximadamente. A los 12 años el hombre sale listo para ser un autómata, para subsistir por sus fuerzas, no tiene absolutamente nada de fe, y es por eso que nosotros hoy encontramos que el sistema que se denomina cristiano tiene tan poca fe. Decimos que estamos en la iglesia, decimos que somos el pueblo de Dios, pero luchamos con todas nuestras fuerzas por tener nuestra casa, nuestro carro, nuestros títulos, por ser abogados, por ser ingenieros, por ser magíster, por ser una cosa y por ser la otra. Cuando nuestro Salvador y Señor Jesucristo no tuvo ninguno de estos títulos y nos dice claramente en el libro de Mateo, el capítulo 6, que todas estas cosas la buscan los paganos, los mundanos, mas no los hijos de Dios. Este lavado de cerebro, pues, se ha hecho por medio de la falsa educación. Y ahora vamos a ver un poco sobre la medicina. AMA, por sus siglas en inglés, es la Asociación Médica Estadounidense. Es una organización de galenos de los Estados Unidos. Se instituyó en 1847. Noten ustedes que NEA fue instituida en 1850 y en 1857. Pero ahora
AMA es instituida en 1847. Fíjense que las fechas casi coinciden. Y fue instaurada para promover la ciencia y el arte de la medicina y el mejoramiento de la sanidad pública. Cuenta con alrededor de 250,000 miembros, casi la mitad de todos los estadounidenses que ejercen la profesión médica. AMA difunde información a sus integrantes y al público en general, funcionando como un grupo activista y ayudando a fortalecer las normas de la medicina. Ellos mismos, los mismos AMA, controlan todo lo que tiene que ver con medicina y tratan de charlatanes a cualquiera que use o recete medicinas naturales. Esto es un monopolio completo. Con el fin, ellos tienen el fin de controlar absolutamente todo lo que se llama medicina. Y cualquier doctor, cualquier persona que no piense como ellos piensan, pues simplemente es echado fuera del círculo, echado fuera del sistema y no puede ejercer como médico. Sigue diciendo de AMA. Allí pues tenemos el logo de AMA, que por cierto tiene una serpiente enroscada. Muy curioso, ¿no les parece? Ahora vamos a ver la parte central del tema en esta tarde. El suministro alimenticio. Dícese del suministro alimenticio. Todo comenzó con lo que se denominó la Revolución Verde en los círculos internacionales del importante incremento de la productividad agrícola. Gran parte de la producción mundial de alimentos de la actualidad se ha logrado gracias a lo que se conoce como la Revolución Verde. Esta Revolución Verde ocurrió entre 1940 y 1970 en los Estados Unidos. Esta Revolución Verde consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año. Esto es conocido como monocultivo. Y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes, plaguicidas basados en derivados del petróleo. Con estas variedades y procedimientos, la industria es de 2 a 5 veces superior que con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo. Ya ustedes ven la manera como Satanás presenta estos fungicidas, estos plaguicidas, como un mal necesario, según ellos, con el fin de curar el hambre a nivel mundial. Pero nosotros hoy vemos que lo que están haciendo es, primero, envenenar la tierra, segundo, envenenar al ser humano y tercero, acabar con toda la biodiversidad. Y el hambre nunca ha sido exterminada totalmente del planeta Tierra. Qué interesante, mis amados. Fíjense los 3 instrumentos que han utilizado para controlar la cadena alimenticia. El primero, la ingeniería genética como medio de control. El segundo, patentar las semillas como una manera de control y declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los que guarden semillas. Y el tercero, los llamados tratados de libre comercio le quitan al ciudadano y al agricultor el derecho de guardar sus semillas. Y esto no lo estoy inventando, mis amados. Aquí está claramente. Fíjense en esta noticia del 30 de julio del 2014. Desde el año 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación, Minagri, viene anunciando una inminente modificación de la ley de semillas argentina. En los últimos meses, funcionarios de esta cartera, junto a sectores del agronegocio transnacional, avanzaron sobre un borrador del proyecto de ley que enviarán al Congreso Nacional. La modificación de la actual legislación equivale a avanzar aún más en la privatización de las semillas, prohibiendo la reutilización que los productores hacen de aquellas que obtienen en sus propias cosechas.
De este modo, se viola el derecho fundamental de los agricultores a seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente. Y si las transnacionales avanzan sobre el control de las semillas, también lo harán en la monopolización del mercado y el control corporativo de los alimentos de todo el pueblo argentino. Y esta noticia, que sale el 30 de julio del 2014, es en Argentina. Pero hoy nosotros vemos que a través de los tratados de libre comercio se ha extendido a muchos lugares del mundo. Dice la noticia, hasta inicio de 1990, casi ningún país del tercer mundo reconocía ningún tipo de derecho de propiedad intelectual. Sobre las semillas, dice, las presiones ejercidas por Estados Unidos han hecho que varios países adopten legislación sobre protección de variedades vegetales. En Estados Unidos se reconocen patentes sobre las plantas. Desde 1985, la Oficina de Patentes amplió el ámbito de la protección de patentes para incluir plantas, incluyendo también semillas. Las presiones de Estados Unidos siguen para que los países amplíen el ámbito de la propiedad intelectual en sus legislaciones. Hoy lo hacen a través de los tratados de libre comercio. En materia de derechos de obtentor, Estados Unidos pretende ampliar la protección a, primero, actos de propagación de todas las variedades de plantas. 2, el uso comercial de plantas ornamentales. Y 3, partes de esas plantas como material de propagación. En materia de patentes, Estados Unidos quiere que se reconozcan patentes sobre las plantas, sobre los animales, sobre los procesos esencialmente biológicos y sobre la secuencia genética y el material que contienen esas secuencias. Es decir, mis amados, este nuevo orden, este nuevo estado de cosas quiere controlar todo. Absolutamente todo, y han venido haciéndolo a través de los años, infiltrando todas las empresas que controlan o que dirigen o que proveen estos servicios. Tenemos una noticia del diario El País del 1 de septiembre del año presente, 2014. Titula de la siguiente manera: África libre de transgénicos. La industria del agronegocio está clavando sus pupilas en el continente africano para implementar la tecnología transgénica con la excusa de querer acabar con el hambre, que es, según ellos, un problema político. Noticia del 12 de abril del año 2014. La mala imagen fuerza a Monsanto a cambiar de estrategia. Y Monsanto es una de las empresas, la más grande empresa controladora de las semillas transgénicas y productora de todas los implementos químicos para trabajar en el agro. Dice la noticia, el gigante agrícola destina millones a evitar que sea obligatorio etiquetar los alimentos transgénicos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Precisamente estas son las cosas que usted y yo utilizamos a diario. Y Satanás sabe muy bien que si logra controlar la energía, la educación y la alimentación de los seres humanos, pues lo va a controlar a ellos. Eso es precisamente lo que dice Apocalipsis 13. Fíjense ustedes qué interesante. Y vayan conmigo a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo número 16. Dice de la siguiente manera: y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Versículo 17. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo al controlar todas estas empresas que suministran
los artículos que el ser humano necesita hoy para su vida diaria. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo al infiltrar la educación y llegar de esta manera a controlar la forma en que una persona o un ser humano se comporta en su vida cotidiana? Vamos a verlo. Vamos a ver que la palabra de Dios tiene mucha luz con respecto a esto. Y especialmente el libro de Génesis, que tiene tanta luz para este tiempo. Bendito sea Dios por habernos dejado el libro de Génesis. En el capítulo número 47 del libro de Génesis y el versículo número 12, nosotros vamos a ver algo muy interesante. Y es precisamente la revelación que Dios nos ha dejado para este tiempo. Nosotros podemos saber justamente lo que el maligno trata de hacer, lo que está tramando hacer para arrinconarnos, para que el profeso pueblo de Dios termine aceptando la marca de la bestia. En el capítulo número 47 de Génesis y el versículo 12 encontramos el siguiente relato. Dice de la siguiente manera: alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan, según el número de la familia. Y necesito hacer un alto aquí para explicar lo siguiente. José es un hombre muy admirado bíblicamente por su carácter y por las grandes proezas que hizo, porque Dios tenía un plan a través de él. Pero para poder utilizar este relato, nosotros tenemos que no utilizar la imagen de José como persona, sino que tenemos que irnos y traspasar esto a un sistema. Recordemos que lo que Satanás pretende hacer es instaurar un sistema, un nuevo orden mundial. Entonces José, en este caso, no lo podemos ver como José, sino que tenemos que verlo como un colaborador del sistema. Y dice que José cooperaba con el sistema de Faraón y el sistema de Faraón alimentaba a la casa de José. Y la casa de José pues era el pueblo de Israel. Dice el versículo 13, y no había pan en toda la tierra. Y esto es muy interesante, hermano, porque es precisamente lo que Satanás está buscando hacer. Está buscando controlar la semilla, está buscando controlar la primera parte, la parte de arriba de la cadena alimenticia, con el fin de que no haya alimento en toda la tierra. Y de que el hambre, como sigue diciendo allí, sea muy, muy, muy grave. ¿Por qué Satanás quiere controlar el alimento del ser humano? Porque el ser humano puede vivir sin gasolina, puede vivir sin energía, puede vivir sin dinero, el ser humano puede vivir sin educación, el ser humano puede vivir sin ir al doctor, pero el ser humano no puede vivir sin alimento. Entonces, Satanás sabe bien que si logra controlar la cadena alimenticia, pues simplemente el ser humano va a terminar doblegándose a sus pies. ¿Por qué? Porque el hambre lo va a obligar. Entonces, eso era lo que estaba pasando en la Biblia. Noten ustedes que la Biblia es clara con respecto a este punto. Dice, versículo 13, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. Por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Noten ustedes que no solamente era el mundo, sino también el profeso pueblo de Dios estaba metido, estaba incluido en esta hambruna tan terrible. El versículo 14 sigue diciendo, y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Esto a mí, hermano, me impacta mucho porque yo veo hoy un profeso pueblo, un profeso remanente desesperado por buscar dinero, desesperado por buscar posesiones materiales, desesperado por tener una casa, desesperado por tener un hermoso automóvil y desesperado por títulos mundanales.
Pero la Biblia nos dice que esto no nos va a servir de nada. Solamente el reino de Dios y su justicia perfecta serán lo único que podrá prevalecer en este tiempo tan terrible que nos está describiendo la santa palabra de Dios. ¿Tenemos dinero hoy? ¿Tenemos casa hoy? ¿Tenemos carro hoy? Pues sépalo, mi amado, que en el nuevo orden mundial, en el nuevo estado de cosas que Satanás pretende desarrollar, en el nuevo desarrollo hacia donde el mundo nos quiere llevar, todas estas cosas nos las van a quitar. Está profetizado, versículo 14, y José recogió todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y también en la tierra de Canaán. ¿Por qué lo recogió? Porque la gente simplemente tenía hambre y lo cambió por los alimentos, dice el versículo. Por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Ahora, nosotros tenemos que traer esto al sistema en el cual estamos estudiando. Y Faraón es una de las representaciones, de las mejores representaciones que su servidor ha encontrado de Satanás en la Biblia. Entonces, vamos a interpretar esto de la siguiente manera. Dice así: y José, que puede ser cualquier persona en el nuevo estado de cosas, recogió todo el dinero del mundo y también del profeso pueblo de Dios y lo metió en la casa de Satanás. Versículo 15. Y acabado el dinero, ya no hay más dinero en los bolsillos. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la casa de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. Y fíjense qué interesante esta exclamación, esta petición. El pueblo entero, incluyendo el pueblo de Canaán, que para este tiempo vivía con José y era sustentado por el sistema de Faraón, ahora vienen al sistema falso, el sistema de Satanás, y le pide al sistema de Satanás: danos pan. Mi amigo que me escuchas, mi hermano que me ves a través de la televisión en este momento, ¿cómo puede el profeso pueblo de Dios terminar pidiéndole pan, alimento a Satanás? ¿Será acaso que Dios no nos ha dejado un plan para que nosotros podamos subsistir de este estado de cosas? Claro que sí nos ha dejado un plan. El problema es que el profeso pueblo de Dios hoy se ha alejado del plan y prefieren estar buscando cosas del mundo en vez de estar buscando la justicia de Dios y el reino de los cielos. Dice: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y entonces José, que era el representante de Faraón, el representante del sistema de Faraón, les dijo: se les acabó el dinero. Pues bueno, tenemos una solución todavía. Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se les ha acabado el dinero. Hoy tenemos nosotros carros, hoy tenemos nosotros casas, mi amado, todo nos lo van a quitar. Todas estas cosas son cosas materiales, pasajeras, que no nos van a servir absolutamente para nada en la crisis que se avecina. Dad pues vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se os ha acabado el dinero. Versículo 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y por los sustentos de pan. Y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Fíjense ustedes qué interesante que sus bienes materiales solamente les alcanzaron para ser sustentados de pan por un año. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! 18. Versículo 18. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron:
no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se nos acabó. Oh, se acabó el dinero por completo, ya no tenemos nada. También el ganado es ya de nuestro Señor. Mi querido hermano y amigo, esto es algo que a mí me entristece mucho, tener que predicarlo a ustedes. Pero yo tengo que llamar la atención del pueblo de Dios hoy, porque si nosotros no despertamos al plan que Dios nos dejó, instituido en su palabra, instituido en el espíritu de profecía, esto es lo que nos va a suceder a nosotros. Vamos a terminar mendigándole a Satanás, al sistema de Satanás, para que nos dé alimento, para no perecer de hambre. Pero Dios ya nos dejó un escape que lo vamos a ver a continuación. Fíjense lo que sigue diciendo. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Oh, esto me llena mucho de sentimientos encontrados. Dice el mismo pueblo de Dios y el pueblo de Egipto también. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. ¿Y danos qué? Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Fíjense que el pueblo entero, los mundanos y el pueblo profeso de Dios, terminaron suplicando a este sistema para que les diera semilla para no morir. Y hoy nosotros vemos cómo empresas como Monsanto están controlando, pretenden, están queriendo en muchos países controlar la semilla. ¿Por qué Satanás quiere controlar la semilla? Porque sabe que si controla la semilla, pues simplemente va a controlar la parte más alta de la cadena alimenticia y todo el mundo va a tener que ir a él a pedirle pan. Dice el versículo 19, terminando, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y toda la tierra vino a ser de Faraón. Y en cuanto al pueblo, lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro de los términos de Egipto. Qué interesante esto, hermanos. Fíjense solamente quienes lograron subsistir en esta crisis manteniendo sus posesiones. Dice el versículo 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de la mesa de Faraón. Por esta razón es que hoy los falsos pastores no quieren proclamar este mensaje. Simplemente porque ellos quieren caer bien con el nuevo estado de cosas. Y ninguno de los pastores se atreve hoy, muy pocos están haciéndolo, proclamando el mensaje como debe ser en Cristo Jesús y previniendo a la gente con respecto al tiempo de angustia que se nos avecina. Dice de estos falsos sacerdotes, ellos comían su ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo, he aquí hoy os he comprado y a vuestra tierra para Faraón. He aquí semilla para vosotros, sembrad la semilla. Y será que de los frutos daréis la quinta parte a Satanás. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra.
Qué triste, hermanos, que el mismo pueblo de Canaán que estaba metido en esta crisis tuvo que terminar diezmando para sostener el sistema de Faraón. Todo por haberse alejado del plan que Dios había estipulado. Versículo 25. Y ellos respondieron. Esto es algo tremendo, hermanos. Dice, la vida nos has dado. Esto es precisamente lo que Satanás quiere que el profeso pueblo de Dios llegue a decir del sistema. Y hoy nosotros vemos un profeso pueblo adventista totalmente entregado a las pasiones del mundo, buscando tesoros terrenales y sabiendo que la palabra de Dios dice que esas cosas las buscan los paganos y aún así se autodenominan el pueblo de Dios. Mi hermano que me escucha, no te engañes, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella dice, hablando del testigo fiel y verdadero, yo conozco tus obras. Arrepiéntete en este momento y busca el reino de los cielos y su justicia perfecta. En el nombre de Jesucristo, yo te hago este llamado antes de que venga el día malo. La vida nos has dado, dijeron ellos al sistema de Faraón. Hallemos gracia en los ojos de mi Señor y seamos siervos de Satanás, de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy en la tierra de Egipto. En la siguiente diapositiva leemos del libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 161. Y esta declaración también se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página número 87. Ha dejado Dios un plan para que nosotros salgamos. Ha dejado Dios un plan para que el profeso pueblo de Dios pueda subsistir a este estado de cosas y no sea consumido por el sistema del anticristo. Claro que Dios lo ha dejado estipulado. Pero pocos del profeso pueblo de Dios hoy están siguiendo ese plan. Porque es una locura para ellos abandonar sus títulos y sus posesiones y les pasa lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. Fíjense lo que el Señor dice a través del Espíritu Santo inspirando a su sierva. Dice, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Oiga, hermano, y esto es tremendo y profundo, porque el mensaje inspirado nos está recomendando que nosotros debemos cultivar nuestras propias provisiones. Hoy encontramos que en el mundo entero hay muchas personas que son vegetarianas y dicen, yo soy vegetariano y nada me va a pasar. Pero cada vez encontramos un índice más alto de personas vegetarianas con enfermedades como Alzheimer o como Parkinson. Y la gente dice, wow, se fija, esa dieta vegetariana no sirve. Pues hermano, por eso el Señor nos está llamando a nosotros para que nosotros cultivemos nuestras propias provisiones. Dice, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Claro que va a ser serio, ya es serio el problema de comprar alimentos. Porque hoy si compramos una papaya, por ejemplo, a la papaya para poder que parezca roja, le echan químicos. Para poder que la mosca no haga el daño a las hojas y pueda dar buen fruto, le echan químicos. Y poco nos vale a nosotros, poco nos sirve a nosotros el ser vegetarianos y comprarle los vegetales al sistema de Satanás. Ese no es el plan de Dios, mi amado.
El plan de Dios es que cada uno de nosotros llevemos nuestras familias al campo donde podamos cultivar nuestras propias provisiones. Dice, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Dice el relato inspirado, ahora, ¿cuándo es ahora? Claro, ahora deberíamos prestar atención a esta instrucción que se nos ha dado vez tras vez. ¿Cuál es la instrucción? Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras y donde estéis libres de la interferencia de los enemigos. En el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 2, encontramos la siguiente declaración. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos, escuchen esto mis amados, porque es precisamente lo que hemos venido estudiando en la Biblia, aquellos que desean salir de ellas no podrán hacerlo. Exactamente por esto es la voz, la premura de este mensaje tan importante. Porque rápidamente Satanás está cerrando el cerco para que nosotros, cuando querramos salir, no podamos hacerlo. No lo estoy diciendo yo, el relato inspirado lo está haciendo, vuelvo a leer. Dice, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que desean salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Esto es tremendo, mis amados. Dice, vuelvo a leer, dice, debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Y dícese, la palabra santa de Dios, esto lo estudiamos el día de ayer, qué interesante. En el plan original que Dios dejó para que el hombre saliera de este nuevo orden mundial, que instaurar desde hace tantos años, uniendo a los hombres, atándolos en gavillas, el Señor ya había marcado su plan desde mucho antes. Y lo hizo en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Noten ustedes qué interesante. Dice de la siguiente manera, y tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Note usted que Dios no coloca al hombre en una obra de construcción, no coloca al hombre en una oficina de abogados, no coloca al hombre en una cancha de fútbol, no coloca al hombre en un pupitre de escuela. Dios coloca al hombre en el huerto con dos fines. El primero, para que lo labrara, y el segundo, para que lo guardara. Y si nosotros queremos subsistir, sobrevivir el terrible estado de cosas que está por presentarse, nosotros tenemos que volver al plan original que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra. Mi querido amigo y amiga que me escuchas en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo quiero hacerte un llamado muy conciso y preciso. La crisis que nos espera va a ser muy terrible. Dice el relato inspirado en el libro El conflicto de los siglos, y con esto terminamos nuestro estudio de hoy. En la página número 607 dice:
El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. ¿Cuándo es pronto? ¡Pronto! Y para ese momento necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Y ahora escuchen este relato. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y el Señor Jesús, a través de su palabra, nos está diciendo hoy que Él elaboró un plan para que nosotros pudiéramos subsistir sin tener que doblegarnos ante la imagen de la bestia. Así que te exhorto, mi querido amigo y hermano, que en esta hora me escuchas y me ves a través de la pantalla. El tiempo de gracia está terminando. Necesitamos una preparación urgente y en las ciudades es imposible desarrollarla. Sigamos el plan que Dios nos ha dejado a través de su santa palabra y el día de la apretez, el día de la estrechez, podremos reclamar sus promesas con fe y sin temor de presunción. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Y espero que por la gracia del Señor, juntos podamos dar la bienvenida a nuestro Salvador cuando venga en gloria y majestad. El Señor les guarde. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, semi-escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras